Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y quiero invitarles, por supuesto, a abrir su Biblia o a seguir la lectura de esta palabra en el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, leeremos desde el versículo 1 al versículo 5 como base. Hablaremos de todo este capítulo, pero tomaremos estos 5 versículos para dar inicio al tema de hoy. Mateo, capítulo 11, versículo 1 al 5. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las aldeas o ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, porque al estudiar tu palabra, al leer de ella, Señor, nos encontramos con pasajes los cuales, Señor, aún habiéndolos leído, aún habiéndolos entendido en cierta manera, viene una nueva revelación, Señor, a nuestra vida y nos enseña mucho más todavía. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre está allí para guiarnos, para enfocarnos, para direccionarnos. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en esta hora tu presencia, tu Espíritu Santo nos ayude para poder no tan solo entender, sino poder aplicar esta palabra a nuestra vida, para poder, Señor, vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de Jesús es interrogado por los discípulos de Juan. Ese será el título de este capítulo 11. Jesús es interrogado por los discípulos de Juan. Iniciamos un nuevo capítulo, capítulo 11 del libro de Mateo, y en este relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, nos muestra entonces Mateo una faceta diferente en la vida de nuestro Señor Jesús. No olvidemos que el objetivo principal del libro de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías, ese Mesías anunciado, por supuesto, por todos los profetas del Antiguo Testamento. Después de la elección de los 12 apóstoles y al mismo tiempo las lecciones referentes a la misión que les esperaba a ellos, Mateo abre un nuevo episodio en la vida de Jesús y en el ministerio de Cristo también. Los primeros 19 versículos de este capítulo 11 están relacionados con Juan el Bautista, en cuanto por supuesto a su duda referente a Jesús. No está hablando del ministerio de Juan, sino la duda que nace en Juan acerca de Jesús, si Jesús realmente era el Mesías o no. Entonces veremos aquí la increíble forma de cómo nuestro Señor Jesucristo responde a Juan de todas sus dudas. Vemos el libro de Mateo y tomamos los primeros 3 versículos, versículo 1 al versículo 3. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí
a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, las obras de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mateo aquí es claro al, ¿cómo llamarle?, al enlazar este pasaje con los acontecimientos del capítulo anterior, es decir, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos para que hicieran la obra del Señor. Después de elegir a sus 12 discípulos y darles instrucciones en cuanto a la misión, por supuesto, que les esperaba en la obra misionera o en la obra que tenían que realizar, enseñando, predicando, llevando el mensaje del evangelio, se fue de ese lugar a enseñar, dice, y a predicar en las ciudades de ellos. Sin embargo, en medio de esto, de todo esto, el relato bíblico, vuelve a presentar a Juan el Bautista en escena. O sea, muestra aquí Mateo a Juan el Bautista, pero en otra faceta, no en la que nosotros normalmente le conocíamos, como el predicador del desierto, como aquel que enfocaba un mensaje de arrepentimiento, sino ahora en forma diferente. En este momento Juan se encontraba preso, prisionero, por causa de Herodes Antipas, recordemos eso, el cual, por supuesto, de acuerdo a la historia, en una visita a Roma que él hizo, sedujo a la mujer de su hermano llamado Felipe, y al regresar de Galilea, o a Galilea, despidió a su mujer, echó a la mujer que tenía y se casó con la mujer de su hermano Felipe. Y por esta causa entonces Juan lo reprendió por su acto infame de adulterio y también de incesto, y por tal motivo, por supuesto, el tetrarca, que así se menciona, lo metió en la cárcel. Si vemos nosotros en Mateo 14, versículo 3, para dar una referencia, dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Eso es para corroborar lo que aquí Mateo está diciendo en los primeros versículos. Entonces Juan se encontraba encerrado en una pequeña mazmorra, sin luz, completamente oscuro y completamente fría esa mazmorra. Después de haber gozado de la plena libertad, recordemos que Juan predicaba en el desierto, en una amplitud enorme, y era un hombre que habitaba, por supuesto, en grandes espacios y disfrutaba de las noches estrelladas en el desierto, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora lamentablemente estaba confinado, y esto seguro fue muy impactante para él, porque no veía absolutamente nada, era un lugar oscuro, era un lugar muy lúgubre, en realidad muy feo. Ahora, en medio de estas circunstancias, aún gozaba del privilegio de las visitas. Y aparentemente, por lo que la Biblia muestra, Juan era visitado constantemente por sus discípulos. Y en este sentido, entonces, Juan pudo enviar a 2 de sus discípulos a hacerle la pregunta referente a lo que él dudaba, la duda que él tenía acerca de Jesús. Entonces, cuando vio y escuchó del panorama de aquel a quien él había predicado o de quien él había hablado, ya que generalmente anunciaba, por supuesto, al Mesías que venía a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, es lo que Juan también dice, aunque no sé cómo decirlo, aunque en cierto enfoque el mensaje de Juan el Bautista era inspirado por Dios, y por supuesto que lo era, también es cierto que no logró ver el cuadro completo del ministerio del Mesías. Juan no estaba quizás viendo todo lo que el Mesías haría, y de esta manera él se enfocó más en la segunda venida que en la primera venida, pensando por supuesto que Jesús traería un mensaje duro, de justicia, incluso de castigo. Trajo un mensaje de justicia Jesús, pero Juan miraba más ese mensaje de castigo hacia los transgresores. Entonces, al escuchar las obras misericordiosas de Jesús, la bondad de Jesús, la tolerancia a los pecadores, y no hablo de que toleraba el pecado, sino la tolerancia en el sentido de que perdonaba
a los pecadores sus pecados, y su mensaje de amor que se extendía aún a los enemigos, que el mismo Jesús enseñaba diciendo que debíamos amar a nuestros enemigos. Entonces, sin duda, en la cabeza de Juan comenzó a nacer la duda si era realmente el Mesías o no. Y por ello mandó a sus 2 discípulos con la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Por un momento el corazón de Juan desfalleció, como le pasó a Elías, recordemos, cuando Jezabel lo amenazó de muerte. Esto nos hace ver que aún los grandes hombres de Dios, que de alguna forma tienen una gran determinación para servir a Dios, pueden desfallecer en momentos de fuertes dificultades. Podemos decir entonces que nadie es sólido, nadie es firme totalmente en todas las áreas de su vida, o en algún momento X él va a poder sucumbir posiblemente. Pero siempre Dios estará allí, siempre Dios estará con el hombre de Dios para sostener a la vida de ellos. La Biblia nos muestra que siempre Dios ha estado con sus siervos una y otra vez, no importa cuál sea la circunstancia. Podemos ver entonces también que en medio de este relato, la correcta actitud que Juan tomó ante las dudas que lo asaltaron. O sea, habían dudas, pero Juan no se desesperó ni tampoco comenzó a hablar mal ni nada por el estilo. Ante los momentos de dura dificultad pudo haber, no sé, especulado con sus discípulos y haber hablado de sus dudas acerca de que si había estado en lo correcto al asegurar que Jesús era el Cristo. Recordemos que el mismo Juan lo dijo cuando Jesús venía a las aguas del bautismo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús fue visto allí por Juan como el Mesías, y Juan entonces lo identificó como el Mesías. Y ahí entonces Juan actuó de la manera correcta, y aquí con esta duda él no habló con sus discípulos quizás acerca de esto, pero aunque no lo hizo así, fue sincero al presentar su inseguridad al mismo Jesús, preguntándole si realmente era aquel a quien esperaban, o aquel que habría de venir, o mejor esperaban a otro. Era la pregunta de Juan. Ahora, cuando vemos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 3 al versículo 6, vemos lo que Jesús responde. Dice, la pregunta era de los discípulos: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. La pregunta era lógica. Juan no se explicaba por qué el Señor se demoraba en ocupar su trono, porque Juan de alguna forma tenía el panorama de que Jesús venía, el Mesías venía a ocupar el trono de Israel, pero eso va a suceder en la segunda venida. Por eso dije que Juan estaba enfocado en la segunda venida y no en la primera. Aquí Jesús venía como un manso cordero, que es muy diferente. Entonces, aquí vemos que la pregunta era lógica por las dudas de Juan. Y la respuesta de Jesús fue notable y puede ser entendida totalmente a la luz de las credenciales del Antiguo Testamento acerca del Mesías, porque eso se le atribuía al Mesías en el Antiguo Testamento. Sus palabras fueron la referencia directa del libro del profeta Isaías. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, hablando de Jesús, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús quería que Juan el Bautista
comprendiera esta parte de su misión. Era el Mesías, y por esto, entonces, en lugar de decirle que sí, que era el Mesías, le mostró a través de sus obras que él era de quien las Escrituras habían testificado. O sea, no le dijo yo, dile a Juan que yo soy el Mesías. No, sino que dile a Juan lo que veis, lo que oís. Y ahí le dijo todo lo que estaba sucediendo, lo que los discípulos también habían visto, pero al mismo tiempo estaba citando las Escrituras de Isaías para que Juan entonces entendiera por las Escrituras lo que el Mesías vendría a ser. Jesús no le contestó de inmediato, sino que en presencia de ellos, de los dos testigos o los dos, digamos así, mensajeros de Juan, él sanó a muchos de diferentes enfermedades y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y luego, basado en sus obras, les dijo que dijeran a Juan: y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, no se fue en palabras, sino que primero mostró hechos y luego añadió las palabras, afirmando y reafirmando los hechos que ellos mismos habían visto. Aquel día los mensajeros regresaron a Juan el Bautista, y lo más seguro es que no quedó lugar a duda de que Jesús era aquel a quien debían esperar. La tranquilidad para Juan llegó en su corazón. Sin embargo, no debemos olvidar que la obra mesiánica de Jesús se realizó a la mitad, ya que en su segunda venida vendrá a juzgar a los pecadores y dará su pago, por supuesto, a todos aquellos que lo rechazan. Eso es lo que nosotros debemos entender. En el libro de Mateo también vemos cómo el Señor Jesús honra a Juan el Bautista. Cuando vemos el versículo 7 al versículo 10, dice: mientras ellos se iban, o sea, cuando los mensajeros ya volvían hacia Juan, dice, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque ese es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, estaba hablando de Juan el Bautista allí. En nuestro tiempo, hermano querido, hermana amada, muchos mensajes proclamados desde el púlpito son débiles en su impacto y en su influencia, lamentablemente. ¿Por qué? Estamos sometidos, o la gente que predica está sometida a las preferencias de los que los oyen. O sea, siempre está tratando el predicador de cubrir la necesidad de la gente o de lo que la gente está pidiendo. Recuerde usted el libro de Isaías, cuando le dicen a Isaías: háblanos cosas halagüeñas. Y este es uno de los problemas que se ve mucho hoy. Por eso nosotros debemos mirar la Escritura, aprender de la Escritura y de la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender el propósito de Dios. Es como si el mismo púlpito fuese una caña sacudida por diversos vientos, como Jesús habló, por supuesto, aquí, y pone esta referencia de la vida de Juan y lo pone de esa manera, grafica al Señor así. Gracias a Dios que Juan el Bautista era como un viento que sacudía la caña en realidad, no como una caña sacudida por el viento, llevada para un lado y otro. En las Escrituras vemos entonces a este hombre que gozó de gran respeto ante el pueblo judío y al mismo tiempo demostró su humildad. Cuando le preguntaron acerca de él mismo, recordando lo que le preguntaban a Juan: ¿quién eres? Dinos quién eres. Él no se atrevió a engrandecerse en ninguna manera, ya que su objetivo era que la gente fijara su atención en Cristo Jesús, no en su persona, sino en aquel que vendría detrás de él, el Mesías, Jesús. Recuerde que él dijo que tras él venía uno más grande, más poderoso es que yo.
O sea, Juan nunca se engrandeció. Juan no vestía con delicadas vestiduras como lo hacían los fariseos, con sus túnicas largas. Las escrituras testifican lo sencilla que era la vida de Juan en el desierto. Muy contraria, por supuesto, a la vida opulenta que llevan los maestros rabinos de su tiempo, o llevaban los maestros rabinos de su tiempo. Su vida estaba llena de convicciones, a tal punto que nunca se acomodó a la hipocresía, ya que les declaraba su pecado a los líderes religiosos cuando asomaban la cabeza por allí por el desierto. Sin importar de quién se tratara, siempre estuvo dispuesto a anunciar el mensaje de arrepentimiento. Alguien dice por allí en el término legudeño, ¿no? o conocido, dice, no tenía pelos en la lengua Juan. Y en Mateo capítulo 11, versículo 11, dice, de cierto os digo, Jesús hablando aquí, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Cómo entender esto que Jesús estaba diciendo? Aunque fue un hombre que nunca se preocupó por exaltarse a sí mismo, Cristo terminó exaltándolo. Y eso es algo que deberíamos aprender. Recuerde lo que la Escritura dice, que el que se humilla será enaltecido. O sea, eso se cumplió en la vida de Juan. Juan nunca se exaltó a sí mismo, pero Jesús lo exaltó a él. Ahora, lejos de buscar la fama y el reconocimiento a expensas de Cristo, debemos nosotros preocuparnos más porque su nombre sea exaltado, porque el nombre de Cristo sea conocido. Cuando así sea, entonces Dios se encargará de exaltarnos en medio de los hombres. Eso lo hará Él. Ahora bien, es cierto que Juan el Bautista es el más grande de los nacidos de mujer, tal como lo pronunció Jesús. Sin embargo, también es cierto que no tuvo el privilegio de experimentar y conocer el mensaje de gracia que Jesús vino a proclamar y del cual, por supuesto, hoy la iglesia goza, usted y yo gozamos. Y por ello Jesús exclama, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ojalá podamos entender, ningún reconocimiento de grandeza se compara a esta tierra o en esta tierra al enorme privilegio que tendrán aquellos que por medio del mensaje del evangelio lleguen al reino de los cielos, porque serán hechos coherederos junto a Cristo. Dice que reinaremos con Él, estaremos sentados junto con Él. Entonces, por eso Él dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, por el mensaje que Cristo Jesús venía a traer, y que sin duda Juan también se enredó un poco o dudó por cómo el Mesías estaba realizando su ministerio. Él creía que el Mesías vendría con Espíritu Santo y fuego, pero para quemar, para destruir, desbaratar, como muchos también pensaban que Él vendría a destronar el reinado de Roma sobre Israel. Pero el Mesías venía a instaurar un reino en el corazón de los hombres y no un reino terrenal. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Corroborando lo que acababa de decir. Ahora, con toda su grandeza, Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de formar parte de la iglesia. Y usted y yo sí. No tuvo la oportunidad de gozar de las innumerables promesas del evangelio y el sacrificio de Cristo. Recordemos que Juan murió antes de que Jesús muriera. Por ello, el más pequeño de los cristianos será mayor que Juan en el reino de los cielos, pero aquí, para Dios, Él es el mayor de los nacidos de mujer, por el propósito que venía a cumplir.
pero usted y yo seremos mayor que Juan en el reino de los cielos, porque no hemos sido salvos por la ley, sino hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo seremos más grandes que Juan. Ahora, no es el problema de ser más grande o más pequeño que Juan, pero es lo que la Biblia nos enseña y lo que Jesús dice. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El sustantivo violento en griego es biastes, que significa hombre esforzado o violento. O sea, aplica fuerza, aplica vehemencia, aplica dedicación al mismo tiempo. Y algunos comienzan la carrera muy bien, pero cuando ven lo que implica, no siguen corriendo. Y esto es uno de los problemas que hoy día tienen muchos creyentes, que comienzan muy bien en el evangelio, pero cuando se dan cuenta que es difícil, complicado y lo que tienen que enfrentar o el precio que tienen que pagar, entonces ya no siguen corriendo. Por eso dice en este sentido que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Muchos entran a la carrera con ideas equivocadas de lo que es el cristianismo o de lo que es ser cristiano. Pensamientos totalmente alejados de lo que realmente es el cristianismo. Entran bajo emociones equivocadas también. Y cuando esas emociones desaparecen, cuando esas emociones ya no están, dejan entonces de perseverar, se alejan de Dios. Y algunos piensan que mostrar interés en las cosas de Dios es todo lo que se necesita para ser salvo. Algunos piensan que dicen: no, si yo también estoy interesado, yo a veces voy a la iglesia, yo a veces hago algunas cosas evangélicas. No se trata de eso. Jesús nos dice que no es así el asunto. Podríamos nosotros traducir el pasaje de la siguiente manera: el avance del reino de los cielos se abre paso con gran esfuerzo y solamente los esforzados lo arrebatan. O sea, para esto se requiere esfuerzo y eso es lo que debemos tener. Por tanto, entonces, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, el avance del reino de los cielos ha sufrido gran oposición, gran violencia. Todos sus enemigos se levantaron en contra del evangelio. Y lo estamos viendo desde el principio hasta estos días. Y definitivamente solo los valientes y esforzados podrán formar parte de él y heredar sus promesas gloriosas. Ante esto, entonces, estamos viendo que vivimos en una sociedad en donde se hace todo lo que, entre comillas, ¿no?, la minoría quiere. Y de esa manera entonces las sociedades se van deteriorando moralmente, se van destruyendo, y nosotros estamos en medio de todo esto y nosotros tenemos que tener la fuerza, el valor y hacer el esfuerzo de permanecer en Cristo Jesús, no importa cuáles sean las consecuencias. En nuestros tiempos, Satanás se opondrá con toda la violencia a nuestro progreso, a nuestro crecimiento en el reino de Dios. Pero no solo los esforzados y valientes serán aquellos que alcancen la victoria, hermano querido, sino los que realmente permanecen esforzándose y siendo valientes. Hoy día, cada vez más nos damos cuenta que ser cristiano no es fácil. Que nuestras convicciones están puestas a prueba constantemente y que tendremos que ser firmes en nuestra posición. Y de esa manera entonces podremos servir a Dios realmente. Luego pasamos a Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19, hablando todavía de Juan. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
¿Qué vemos en esto? Juan era severo y aquellas personas no se sintieron cómodas con Juan porque era severo, era duro, era dráctico. Sobre todo cuando decía fariseos hipócritas. Hipócritas le llamaba a la gente y les llamaba por su nombre. Sin embargo, Jesús tenía una actitud amistosa y también bondadosa. ¿Y qué dijeron de él? ¿Que era glotón? ¿Que era demasiado amigo de los pecadores? O sea, no les agradó Juan ni tampoco les agradó Jesús. Y esto sucede también en la actualidad, pues hay muchas personas a quienes nada ni nadie puede complacer. Siempre están molestos por la actitud que tengamos. Sin importar lo que estos impíos hombres digan, en realidad la sabiduría de Dios y su acción redentora está en la tierra y confirmada, por supuesto, por sus hijos. Es decir, por aquellos que con humildad reciben la palabra de Dios y viven por ella y creen, por supuesto, para ver con sus propios ojos la mano de Dios moviéndose en sus vidas. Lo cierto es que aunque los hombres, ¿cómo decirlo? Aunque los hombres perversos critiquen los designios de Dios, critiquen la voluntad de Dios y no reciban a sus mensajeros, los predicadores, los que llevan el mensaje, a usted mismo que predica el evangelio, y no lo reciban, su mensaje igual será ratificado por las obras y los resultados que acompañan a los que anuncian el evangelio, y especialmente porque somos sus hijos que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Jesús: las señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, habrán señales las cuales son irrefutables. Porque lo veíamos también en los capítulos anteriores. Ninguno pudo refutar las señales de Jesús. Los fariseos, por muy enojados que estuvieran, no podían refutar las señales, no podían refutar los milagros. Ellos trataban de buscar qué refutar de Cristo, pero no podían refutar las señales. Y es lo mismo que nosotros debemos entender, que el evangelio de Dios es poder de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podrá esta sociedad refutar las señales que da este evangelio cuando una vida es tocada, alcanzada, cambiada, transformada, es sacada del vicio del pecado, del vicio de la droga, del vicio del alcohol, y es transformado totalmente? ¿Cómo pueden refutar eso? No se puede. Entonces entendemos que las señales son importantes y nosotros debemos servir a Dios con honestidad para que Dios pueda glorificarse a través de nuestra vida. Pasemos a otro punto. Jesús rechazó a las ciudades que no se arrepintieron. Esto lo muestra en el versículo 20 en adelante. En este momento del relato se produce un cambio muy grande en el enfoque. Recordemos que como rey Jesús había anunciado sus principios éticos y presentó también sus credenciales realizando milagros, predicando que el reino de los cielos se había acercado, pero su pueblo lo rechazó. Entonces, este rechazo le hizo tomar una decisión. Les rechazó como pueblo. Eso fue lo que Jesús hizo. Como él era el rey, tenía la última palabra. Si aquí el punto debemos entenderlo, Jesús era rey aunque no estuviera en el trono literalmente de Israel. Él era el rey. Y él puso las normas éticas y el pueblo las rechazó. Por lo tanto, él rechazó al pueblo. Veamos Mateo capítulo 11, versículos 20 y 21. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Recordemos que Corazín y Betsaida eran ciudades del norte, cerca de Capernaum en el mapa, por supuesto.
donde Jesús tenía su centro de actividades. Allí la mayor parte de su ministerio se desarrolló. Y en esa zona él había realizado muchos milagros, pero fue rechazado. Y en consecuencia pronunció palabras de juicio sobre estas ciudades. Entonces aquí vemos uno de los peores pecados que se puede cometer: el ignorar el amor de Dios para nuestras vidas. Ese es el peor pecado que se puede cometer. En lugar de creer, simplemente lo ignoraron y siguieron en su vida de pecado como si nada hubiera ocurrido, aún viendo los milagros. Estas ciudades judías que tuvieron el gran privilegio de conocer de mano del mismo Mesías el mensaje del Evangelio y ver sus poderosas obras, lo ignoraron, por lo que, por supuesto, su castigo será peor que el de Tiro y Sidón. Hoy en día uno puede ver cómo esta actitud aún prevalece en medio de nosotros, escuchando por supuesto el Evangelio y también comprendiendo la necesidad de salvación que hay en cada vida. Hasta el día de hoy el mensaje es rechazado. Ellos deciden endurecer su corazón para no creer y seguir en su estado de condenación. Y por esta causa entonces el éxito del ministerio no debe medirse tanto por la cantidad de almas convertidas, sino por nuestra responsabilidad al convertir o al compartir el mensaje del Evangelio. Lo más importante acá es compartir la palabra de Dios para que aquellas personas tengan noción de lo que Dios es para ellos. No debemos desanimarnos ante la dureza de corazón de muchos, porque en todo tiempo esto ha sido así. Lo rechazaron a él, ¿qué más harán con nosotros? Recuerde las palabras de Jesús: si con el árbol verde hicieron esto, cuánto más con vosotros los secos, dice él. Entonces, le pasó también a Noé cuando anunció el juicio sobre el mundo y al final solo se salvaron 8 personas. Le pasó también a Jeremías al amonestar a Jerusalén que se convirtiera y no se convirtió y fueron destruidos. En general en la Biblia encontramos que siempre el mensaje de Dios es rechazado. Le pasó a la mayoría de los profetas que anunciaron la palabra de Dios, pero muy pocos y en ocasiones ninguno creyó en su mensaje. Veamos Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué privilegio de aquella ciudad al tener allí a Jesús. Y Jesús tenía allí, en esa ciudad, su centro de operaciones. Es como la base de su ministerio, ¿me entiende? Pero sus habitantes lo rechazaron. El Señor estaba diciendo que si la malvada ciudad de Sodoma, que la conocemos por la historia bíblica, hubiese sido testigo de los milagros que realizó en Capernaum, sus habitantes se habrían apartado de su maldad y no habrían merecido el juicio que cayó sobre ellos. O sea, entendamos por favor que Jesús desde la mañana hasta la tarde estaba haciendo milagros. Esto no es un milagro en esa ciudad, 2 milagros, 3, no, era cientos y miles de milagros. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero recordemos un poco, hagamos un poco de memoria. Vino G. Ávila varias veces aquí a Chillán y los milagros se veían. Y la gente se agolpaba. ¿Usted vio cuánta gente llegó al estadio por los milagros?
Y aunque fueron muchos los milagros que se hicieron allí, no podemos contar más de 100, podemos contar unos 50, 60 milagros. Jesús desde la mañana hasta la noche hacía milagros. Entonces llama la atención ver a alguien tan manso como Jesús pronunciar tan duras palabras. Pero estaba hablando como un juez, como un rey. No debemos sorprendernos de la incredulidad de esta gente, porque aún el mismo Jesús tuvo la oposición y el rechazo durante su ministerio. Así que cuando alguien lo rechace, no se preocupe. Recuerde el consejo que le dio también a los discípulos. Vayan a las ciudades, pasen a las aldeas. Si los reciben en casa, dejen su bendición. Si los rechazan, salgan de allí, sacudan el polvo de sus pies, porque el castigo que caerá sobre ellos será peor que el de Sodoma y Gomorra. Recuerde ese consejo. En ocasiones alguien podría desanimarse al observar la dureza de corazón de la gente, ¿no? Yo creo que se le ha predicado a alguien y le salió duro. Oiga, qué dura la persona, qué duro. Pero usted no tiene que desanimarse. Posiblemente piensen que no vale la pena seguir esforzándose por predicar la palabra de Dios, pero ya encontrará una tierra buena. Pero en estos momentos es clave comprender que nuestra misión es sembrar la palabra de Dios. Y Dios se encarga de hacerla exitosa en aquella persona para lo cual es enviada. O sea, nosotros sembremos la palabra de Dios. Si la persona la rechaza, dejémosla ahí. Dios se encargará. Si Dios le dará crecimiento o no, pero lo importante es que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, me encanta este versículo, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, nuestro trabajo es sembrar la palabra. Dios se encargará de darle su crecimiento. Entonces, Jesús sabía que no todos se convertirían a su mensaje. Jesús lo sabía. Ni siquiera por las obras que él hacía, pero estaba claro que su misión era proclamar el evangelio, porque aquel día todos aquellos incrédulos no tendrán excusa alguna. Por allí, por el libro de Juan, también hay un versículo, dice que esta palabra que hoy les predico, dice allí, les juzgará en el día postrero. O sea, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo allí es que cuando alguien oye la palabra de Dios, sea que la rechace o la acepte, esa misma palabra será la que le juzgue. Esta es la realidad. Veamos Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A pesar del repudio de las ciudades hacia la persona de Jesús, había motivos para alabarle. La frase Señor del cielo nos recuerda el pasaje de Génesis 14, 19, donde Dios fue llamado por ese nombre. Recordemos que después de su adoración, Jesús expresa una gran revelación que debe llenarnos de gozo y de alegría. En primer lugar está esta gran revelación: ha sido escondida de los sabios de este mundo, de aquellos que en su soberbia, creen tener el entendimiento de todas las cosas, y ha sido revelada a los humildes y sencillos. Las cosas celestiales fueron reveladas, es decir,
descubiertas, del griego apocalipto, que implica levantar un velo para mostrar algo que estaba oculto a los ojos de los hombres. Entonces la verdadera sabiduría se encuentra escondida en Dios. Y a Él le ha placido revelarla a sus hijos, a quienes llama niños. Palabra que viene del griego nepios, que denota un niño infante que está en la etapa de crecimiento e ingenuidad, donde todo lo cree. ¿Sabe usted que un niño todo lo cree? Es increíble. Así desea Dios que nosotros seamos con Él, que seamos como niños, que creamos absolutamente todo lo que Él dice. Bendito Dios. Para cerrar ya mi mensaje de hoy y terminar, en los versículos 28 en adelante hasta el 30, capítulo 11, versículo 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí lo que Jesús hace es extender una nueva invitación. Este lenguaje representa un contraste totalmente diferente con el expresado anteriormente en este mismo capítulo. Es como pasar de la tormenta a la calma, una calma apacible, porque recordemos que anteriormente estábamos viendo el juicio de Dios hacia esas ciudades que rechazaron el mensaje. Pero ahora le está hablando a los que han recibido el mensaje, a los que han aceptado este mensaje. Entonces nos muestra aquí que es como salir de las tinieblas y entrar a la luz en realidad. Este fue entonces el nuevo mensaje de Jesús, quien se apartó de la nación en un sentido colectivo para dirigirse al individuo, a la persona. Ya no le está hablando como nación, sino ahora le está hablando como persona. Ya no proclama el anuncio nacional de un reino, sino una invitación personal a encontrar el descanso de la salvación. Cuando él habla de los que están cargados, se estaba refiriendo a estar agobiados por el pecado. Agobiados por el pecado. Si hablamos de cargados, agobiados por el pecado. El pecado es demasiado pesado como para que lo lleves. El único lugar en el mundo donde puedes dejar tu carga es en la cruz de Cristo. Él la llevó por ti. Él la llevó por mí. Y Él te invita a venir a Él trayendo tu carga, tu pecado. No está hablando de las cargas que nosotros siempre tenemos, ¿no? Los problemas, los conflictos, las dificultades. Está hablando de la carga del pecado. Esta invitación del Señor para los que estaban muy cansados y cargados ofrece descanso. Se refiere entonces a la salvación del pecador por medio de Jesucristo. En este mundo de dificultades, de injusticias, nuestras vidas se pueden volver una verdadera carga. Las enfermedades, las dolencias, los sufrimientos que están hoy día atormentando a la humanidad, ni hablar de toda esta pandemia que está en el mundo entero. Pero en medio de esta desolación, en medio de esta situación y circunstancia, Jesús ofrece el descanso para todas las almas que están cansadas y cargadas por el pecado. La invitación es sencilla y no requiere nada a cambio, nada a cambio. Solamente una decisión de aceptar la invitación y venir a Él. El yugo, cuando Él pronuncia el yugo era un artefacto de madera que se hacía para colocarlo en la cabeza de los bueyes, con el fin de direccionar a los bueyes, de guiar a los bueyes en el camino que el ganadero quería. El pecado es un yugo pesado que agobia, pero Jesús ofrece un yugo diferente, el cual es fácil y ligero.
En el antiguo tiempo, los carpinteros tenían que tomar bien las medidas del buey con el fin de fabricarle un yugo a la medida del animal. El yugo ligero, que no representará una carga lastimosa y que encajará perfectamente en el animal, pero al final se hacía tedioso para ese animal y le cargaba. Y yo no sé si alguna vez usted ha visto bueyes cargando ese yugo. Siempre van con la cabeza bien agachada, incluso casi se le resbala hacia adelante. Si no es por los cuernos, el yugo se sale, porque es pesado el yugo. Jesús sabía esto perfectamente, ya que él había sido carpintero antes de iniciar su ministerio. Ahora, por eso él nos promete a través de estas palabras, nos ofrece una vida diferente a la vida que el pecado nos ofrece. Cuando decimos ir a él y dejar todas nuestras cargas para descansar en su persona, cuando decimos imitar su actitud de mansedumbre, de humildad, y aceptamos la vida que nos ofrece, encontramos el verdadero descanso para nuestra alma. Entonces, esta invitación de Cristo, cuando Él dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, está hablando entonces de esa carga del pecado que no nos deja vivir, que no nos deja avanzar, pero el Señor está allí para esperarnos que nosotros nos decidamos ir a Él y Él tomará nuestra carga y sin duda la vida nos cambiará. Tal como lo ha hecho con cada creyente, con cada hijo de Dios que ha venido a Él. Por lo tanto, hermano, hermana, en esta hora nosotros debemos entender lo que esta palabra nos enseña. El Señor nos hace esta invitación a través de Mateo y nos dice, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Aleluya. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar al Señor y agradecer a Dios por esta palabra. Amado Dios, estamos ante tu presencia en esta hora, dándote gracias por tu gran amor y misericordia. Agradeciéndote, Señor, por tu gran bondad, porque has sido bueno, porque tu palabra nos enseña, nos guía, nos dirige, Señor, y abre nuestra mente a tus propósitos. Señor, gracias por nuestros hermanos y hermanas que hoy han estado con nosotros. Gracias por quienes han estado a través de los diferentes medios de comunicación. Permite que esta palabra les ayude, Señor, a poder ver su gran necesidad. Tú estás aquí, Señor, para llevar nuestras cargas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra hoy. En el nombre del Señor lo agradecemos. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.